Muy buenas tardes, ¿qué tal están? Bienvenidos a las noticias del campo. Las lonjas de Castilla-La Mancha, de momento tímidamente y con ciertas cautelas, empiezan ya a registrar operaciones con referencia del cereal nuevo de esta campaña. Las lluvias poco a poco van permitiendo a las cosechadoras entrar a las parcelas y aunque no tenemos todavía cotización de cebadas, sí tenemos ya primeras referencias de trigos de fuerza y forrajeros en Albacete. También de guisantes que, al igual que los cereales, tendrán este año unos rendimientos mínimos, tanto que algunos agricultores están segando, no tanto por la producción, como por tener algo de simiente la próxima campaña, que se presenta escasa, a pesar de que este año se había sembrado más. Quedarse con simiente, porque es que ya te digo que esto se va a poner súper caro, porque no lo hay, es que no lo va a haber, porque donde no se haya segado no va a haber desmultiplicación, es que es imposible, no se puede. Sí, hay bastante más producción de guisante por el tema de lo de la PAC, corregímenes y historias que tienen que hacer y se tienen que amoldar a un tipo de condiciones que las tienen que cumplir y no sirve. Y han tenido que sembrar más guisante y el año que se lo ha preparado, pues fíjate. Bueno, pues poco a poco iremos viendo rendimientos en las diferentes comarcas cerealistas, aunque el propio Ministerio reconocía hoy ya que la campaña será muy mala, a falta de concretar cómo de mala. Tenemos que ver exactamente cuando tengamos las cifras finales si efectivamente estamos en una cosecha históricamente baja o estamos en una cosecha extraordinariamente baja, porque realmente va a ser una cosecha mala. Llevado todo a su conjunto, pues es verdad que vamos a tener una menor producción y probablemente eso va a requerir que tengamos que recurrir más a las importaciones de cereal para completar nuestro balance durante esta campaña 22-23. Enseguida lo vemos en detalle. En el Rincón de la Caza ya podemos adelantarles que Castilla-La Mancha volverá a acoger este año los campeonatos de cetrería nacionales, que además del de caza menor con perro adaptado, van a protagonizar el calendario que todavía está a falta de cerrar algunas fechas y sedes, pero tenemos, como decimos, primeras confirmaciones también del calendario de pruebas de perros de muestra, tanto de la Federación como de la Real Sociedad Canina de España. Nuestra región tendrá ya peso para la parte final del verano. Enseguida se lo contamos. El viñedo también es protagonista hoy, hay mejores expectativas ya después de las lluvias. Titulares, y vamos con todo. Las lluvias han dado un impulso a la cuaja del viñedo y allí donde la brotación inicial no se vio comprometida, mejoran las expectativas de cosecha. Algunas organizaciones agrarias como COAC ya elevan su primera estimación hasta los 40 millones de hectolitros en cifras similares a la campaña anterior. En este contexto, esta mañana se ha reunido en Tomelloso el patronato de la Fundación Castilla-La Mancha Tierra de Viñedos para analizar sus líneas de trabajo en el segundo semestre del año. Segundo semestre que a nivel europeo estará marcado por la presidencia española. Esta tarde, Ministerio y comunidades autónomas preparan en Consejo Consultivo el último Consejo de Agricultura que se celebrará la próxima semana. También analizarán en sectorial los últimos cambios del Plan Estratégico de la PAC y distribuirán un nuevo reparto de fondos agrícolas, entre ellos de reestructuración de viñedo. 43 millones de euros vendrán a Castilla-La Mancha para los nuevos programas. Por cierto, que algunas organizaciones agrarias están advirtiendo del atasco en la recta final de la tramitación de solicitudes de la PAC. Asaja, por ejemplo, asegura que los fallos de funcionamiento del sistema informático y la reapertura de expedientes por la introducción de novedades, como las ayudas por la sequía, están ralentizando el trabajo de los técnicos y reclaman reducir la carga burocrática. Hoy todavía quedan rastros de nubes y tormentas en la región, pero poco a poco el terreno se va oreando y deja paso a las máquinas. José Antonio, por ejemplo, está ya segando lo poco que hay en Manzanares. También está con la tarea Manuel Villarrubia, en Mora, en Toledo. Fíjense qué poco altura tiene la siembra mientras avanza la cuchilla. Y este otro vídeo nos lo envían los hermanos Muñoz desde Pozo de la Serna. Para la mayoría de los productores este año la cosecha va a ser rápida y de poco provecho. Bueno, pues aprovechando, antes de que se intensifique el calor las próximas jornadas y pueda complicar algo las siegas por el riesgo de incendios, se van acelerando esas primeras cortas, confirmando los malos rendimientos. También, Aurora de Pablos, en las siembras de proteaginosas. Sí, la humedad del terreno ha impedido a la cosechadora entrar hasta ahora en esta finca en Magán, en Toledo, donde nos encontramos. Las primeras cortas hablan de una campaña de guisante desastrosa, con unos rendimientos que van desde los 200 kilos por hectárea, la peor de las parcelas, a unos 500, la mejor, que es menos de la mitad que campañas anteriores. Y otro problema añadido para el agricultor que ha provocado las lluvias, y es que la vaina se ha rasgado, se ha abierto, y eso ha provocado que haya mucha semilla en el suelo
suelo que no va a poder ser recolectada. La paja también se ha podrido, se ha oscurecido por el exceso de humedad, en fin que pues no se van a cubrir los costes de producción, aún así se va a cosechar pensando por un lado en limpiar la parcela y también en la obtención de semilla para su reempleo de cara a la campaña que viene. Limpiar la tierra, por supuesto, y quedarse con simiente, porque es que ya te digo que esto se va a poner súper caro, porque no lo hay, es que no lo va a haber, porque donde no se haya segado no va a haber desmultiplicación, es que es imposible, no se puede. La buena, 500, 600 es. La media, 300, no más. De 300 a 200 hay mucha, más que de las otras. Poquísimo, poquísimo. 1000 y algo fácil, que no es que es la mitad de la mitad, es lastimoso. Desde que sembraron no ha vuelto a llover y si demasiado que ha nacido, si es que es increíble que esta planta haya nacido. Lo que tiene el guisante es que si se moja la vaina y sale el sol, se abre. Cacha y se abre, entonces sale la vaina, pues se cae el guisante, no tiene otra solución, es otro problema que tiene. Seguro que no cubre los costes. Desde el año pasado que empieza a arar, a preparar, a sembrar, a rular, es imposible, es inviable, a pagar al de la cosechadora, arriman dinero seguro. Bien, pues nuestra región avanza, como ven, ya a buen ritmo con las siegas, Andalucía en recta final y la próxima, Castilla-León, será la siguiente en entrar en campaña. Los agricultores allí creen que podría ser la segunda peor cosecha de la década. El grano, en los primeros cortes, está dando ya un peso específico aceptable, pero en muy bajas cantidades, si hablamos de volumen. En la comarca de La Moraña, por ejemplo, la media suele ser de unos 2.500 kilos de cereal por hectárea y este año se quedarán por debajo de 700, es un tercio de lo normal. Bajos rendimientos que se contraponen a los costes invertidos en sacarlo adelante. En torno a los 2.500 kilos y que la media de cosecha, concretamente en cebada, va a ser en torno a los 700, 800 kilos por hectárea. Que no se habían conocido años con unas sequías y con unas diferencias de temperaturas tan abismales como ha habido este año. Las últimas lluvias que han caído no han beneficiado nada, como podemos ver, lo único que ha hecho perjudicar, porque ha creado maleza, en este caso, en nuestras tierras de cereal. Cuanto a la calidad no afecta en nada por un motivo, porque cuando ya le ha afectado el hongo, llamémoslo, que estaba en ese proceso ya de muerte, de final de ciclo. Bien, pues poco a poco iremos viendo ese mapa de rendimientos en cada comarca cerealista de nuestro país, aunque el propio Ministerio ya reconoce que la campaña va a ser muy mala, aunque, atención, falta concretar hasta dónde va a llegar esa caída. Tendremos que esperar un poquito las cifras finales. Cooperativas dio una estimación de cosecha de 10 millones de toneladas para lo que es el conjunto de cereales, incluidos cereales de invierno y cereales de primavera. Pero bueno, llevado todo a su conjunto, pues es verdad que vamos a tener una menor producción y probablemente eso va a requerir que tengamos que recurrir más a las importaciones de cereal para completar nuestro balance durante esta campaña de la campaña 22-23. Tenemos que ver exactamente cuando tengamos las cifras finales si efectivamente estamos en una cosecha históricamente baja o estamos en una cosecha extraordinariamente baja, porque realmente va a ser una cosecha mala. Todos los sectores que se proveen de cereales, en este caso de cebada, pero también de trigo y de otros cereales, ante la ausencia de producción o de suficiente producción interior, pues lógicamente para completar sus balances pues tendrán que recurrir a la importación. No sé exactamente en qué volumen para cada tipo de industria, pero lógicamente la sequía que hemos tenido va a hacer que se resienta lo que es el balance interno y, por tanto, haya que recurrir más a las importaciones. Y atentos, en ese sentido, los últimos datos que conocemos, porque hasta el pasado 11 de junio la importación española de cereal procedente de países terceros, de fuera de la Unión Europea, creció un 86%, representa, si miran los datos de ese gráfico, el 34,9% de todo lo que importó la Unión Europea. 13,2 millones de toneladas ha importado ya España, 38 millones de toneladas ha importado el conjunto de la Unión Europea. Insistimos, una campaña con mucho cereal de fuera de nuestras fronteras. Bueno, pues como decíamos al principio, con este arranque de campaña también empezamos ya a ver las primeras operaciones en lonja con grano de la nueva cosecha, de momento todavía tímidas y cautelosas. No cotizan de momento las cebadas, pero sí ya algunos trigos, por ejemplo los de Fuerza en Albacete, que arrancan a 350 euros tonelada. También los trigos forrajeros, la referencia que marcan en esta sesión del 15 de junio es de 250 euros la tonelada. Y a la expectativa de lo que pase en la próxima cosecha de cereal de primavera, de maíz, de secadero, de momento estabilidad en 200
250 euros en esa lonja albaceteña. También cotizó el maíz en la lonja de Toledo de Fedeto, es la única referencia que nos deja esta mesa de precios, 270 euros para esa categoría de maíz de secadero, lonja del 16 de junio. A ver cómo evolucionan las cotizaciones y si poco a poco van entrando ya referencias nuevas de cosecha. En el mercado global del cereal los precios sí que rompen la tendencia bajista y si miramos las bolsas de futuros de materias primas vemos ya un importante impulso al alza por la sequía, en este caso de países exportadores, de modo que los fondos especulativos estarían ya tomando posiciones de compra. Así lo valora, por ejemplo, APAG en Guadalajara, donde se destaca que pese a estas subidas, sin embargo en España esta oportunidad se desaprovecha por la falta de demanda y por las coberturas que el fabricante hizo semanas atrás ante el peligro de dichas probables subidas. Dice APAG que existe presión de cosecha vieja y apuntan una paradoja más. España tendrá más que nunca este año que comprar mercancía de importación, pero sin embargo el mercado nacional ofrece precios por debajo de los puertos. En el viñedo, a pie de campo, aprieta ya el calor intenso poco a poco y se va alejando ese escenario de lluvias que, de momento, más allá del riesgo de hongos para la viña, ha cambiado ciertas expectativas de cosecha. Las principales organizaciones agrarias prevén una mejora de cara a la vendimia, incluso algunas como COAG creen ya que la producción sería similar a la de 2022, unos 40 millones de hectolitros, aunque también, eso sí, mantienen la cautela hasta ver cómo va evolucionando el viñedo los próximos meses, pendientes de las posibles enfermedades y plagas y de esas tantas noches al raso que todavía tienen que pasar las cepas. Bueno, pues en este contexto, esta mañana se reunía en Tomelloso el patronato de la Fundación Castilla-La Mancha Tierra de Viñedos para analizar sus líneas de trabajo. La Consejería aporta 260.000 euros que elevan el presupuesto global de la Fundación por encima de los 400.000 para seguir trabajando esas líneas de promoción de la cultura de vino en Castilla-La Mancha. Por cierto, el consejero anunciaba en este acto que el Ministerio transferirá esta misma tarde a nuestra región, en conferencia sectorial, 43 millones de euros para programas de reestructuración de viñedo, la cifra más alta, decía, desde que existen estos programas de mejora. Esta tarde se celebra la Conferencia Sectorial de Agricultura. Es muy importante para Castilla-La Mancha porque se van a repartir los fondos de la reestructuración de viñedo. En los últimos 20 años se han reestructurado pues prácticamente 250.000 hectáreas de viñedo en Castilla-La Mancha. Se han beneficiado de ello más de 40.000 viticultores en todos estos años que hoy tienen explotaciones competitivas y rentables. Y para el año 2024 vamos a recibir en esta conferencia sectorial 43 millones de euros, que es la cifra más alta de nuestra historia para la reestructuración de viñedo. Pues precisamente en poco más de media hora arranca esa reunión telemática del Consejo Consultivo y Sectorial del Ministerio y los consejeros de Agricultura de cada comunidad autónoma, aunque la situación política de nuestro país, tras el cambio en algunas regiones, que mantiene gobiernos interinos en muchas de ellas, hace algo excepcional la representación. De hecho, Castilla-La Mancha representará también a Extremadura y Aragón en ese Consejo Consultivo, preparatorio para la reunión de ministros europeos de Agricultura la próxima semana. Última, como venimos contando, antes de que España asuma la presidencia rotatoria de la Unión. Ya saben que la semana pasada, en el Consejo Informal celebrado en Suecia, el comisario Jonas Wojciechowski confirmaba la activación de la reserva de crisis. Dentro de nuestras fronteras, como decimos, también el Ministerio ha analizado en sectorial con las comunidades autónomas las últimas modificaciones aprobadas en el Plan Estratégico de la PAC tras esas flexibilizaciones introducidas esta campaña por los daños de la sequía y también la crisis de mercado tras la guerra de Ucrania. Frente al Ministerio de Agricultura también finalizará la marcha de protesta que la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha convocado para el próximo 5 de julio. Los representantes regionales de esta asociación anunciaban hoy que se van a sumar a la convocatoria desde varios puntos de Castilla-La Mancha, con la sequía como principal reivindicación. Primero son las pérdidas económicas que ha producido la sequía y qué medidas se pueden paliar, como la activación de medidas extraordinarias de crisis, flexibilización de la PAC con el tema de los BECAN y de los ecoregímenes, medidas con los seguros agrarios, medidas fiscales, medidas sociales, el uso de fondos disponibles del PDR, la compensación de las pérdidas de los medios de producción de las plantaciones, que eso es lo que me refería, que una plantación que tiene un daño de conejos, si le aplicas la sequía, lleva que este año, por ejemplo, yo he tenido un 20% de plantas de viña que no han brotado casi las yemas.
Y a 2 semanas de cerrar el plazo de la PAC, Asaja Castilla-La Mancha ha remitido un escrito a la Consejería de Agricultura advirtiendo de las incidencias en las tramitaciones, de esas solicitudes únicas, debido en gran parte, dicen, a los problemas de funcionamiento del sistema de gestión informático de las ayudas. Dice Asaja que la recta final de esta tramitación está siendo caótica por falta de tiempo y de recursos, y es que además de la implementación de las novedades de la reforma de la PAC, también se han ido introduciendo otros cambios como la activación de las ayudas de la sequía, que han obligado a abrir expedientes ya registrados. Con este apunte vamos a la publicidad, vamos a volver enseguida con más noticias de la página hortofrutícola, así que no se vayan hasta ahora. Aquí seguimos en el campo de Castilla-La Mancha, todavía este lunes con cierto riesgo de tormentas en varias comarcas de la región. Esperemos que no dejen más daños que los que ya han producido, por ejemplo, en la fruta de hueso, concretamente en el albaricoque, al sur de la región, en Albacete, que tendrá un descenso del 65% en la cosecha, según los últimos datos de cooperativas. Sin embargo, las frutas más tardías, como por ejemplo el melocotón o también otras como la nectarina, el paraguayo o incluso la ciruela, mantienen una previsión al alza de un 26% más que la última cosecha aquí en Castilla-La Mancha. El clima que va a marcar este año todas las producciones, también la exportación española de frutas y hortalizas frescas, es una de las causas que FEPEX ve en el descenso de volúmenes en las partidas destinadas al exterior, que en el primer cuatrimestre se tradujeron en un 11% menos de ventas, ligeramente por encima de los 4 millones de toneladas. Por categorías, la exportación de hortalizas en el primer cuatrimestre, comparado con 2022, ha bajado un 7%, 2,3 millones de toneladas, y las frutas una caída de hasta el 15%, por debajo de los 2 millones. Son datos de aduanas que, en cuanto al valor, eso sí, reflejan un aumento del 7,4%, son casi 7.000 millones de euros comercializados en el exterior. Y hablando no de frutas frescas, sino de frutos secos, atención, apunten las jornadas de pistachero que el Chaparrillo ha programado ya para el próximo mes de julio. Habrá 4 jornadas, 5, 6, 12 y 13 del próximo mes, para conocer las últimas novedades en cuanto a plantación, variedades, patrones, también mantenimiento y recolección, además del procesado y el mercado. Como no, también un apartado especial para plagas y enfermedades y los cursos de injerto teóricos y prácticos que todos los años congregan a muchos agricultores. Tienen ahí un teléfono de información, también un correo electrónico por si quieren participar. En el rincón de la caza, la Federación Española ya ha aprobado en Asamblea General el nuevo calendario de competición para el próximo año, y ya podemos también adelantarles que nuestra región volverá a ser sede de los Campeonatos de España de Cetrería. En este caso se va a disputar en diciembre en sus 3 modalidades más importantes y volverán a ser aquí en la región. Así que buena noticia que nos deja ya este calendario provisional que todavía está por definir. Y es que lo que todavía no está cerrado, por ejemplo, del todo es la sede para la prueba reina de la competición cinegética, los Campeonatos de España de caza menor en sus diferentes categorías. Sí hay sede y fecha para el femenino, que va a ser en Murcia este año ya en su 10ª edición, el 15 de octubre, pero de momento no es oficial el lugar de celebración del masculino. En su edición número 54 se va a disputar el 3 de diciembre con una semifinal anterior el 12 de noviembre. En cuanto al campeonato adaptado, sí que se va a disputar aquí en la región el 29 de octubre. Lo iremos repasando en la agenda. Otro calendario que se acaba de publicar es el de la Real Sociedad Canina de España, de los perros de muestra, de cara ya al segundo semestre de este año, donde recoge las diferentes fechas y sedes para las pruebas de disciplinas básicas de campo, de perros de muestra, también disciplinas superiores, británicas y continentales, además de spaniels, retrievers o teckel, y las múltiples modalidades en las que estas razas se desenvuelven. Muestra y rastro, de pelo y pluma, con codorniz, perdiz, conejo, liebre, también cobro en agua, incluso rastro de latido. Ya saben, muy versátil estas razas. Castilla-La Mancha tendrá mucho protagonismo en estas pruebas, pero ya a partir del mes de septiembre. Y si hablamos de perros de muestra, también sabemos ya que nuestra región va a acoger el Campeonato de España, que organiza la propia Federación de Caza. Va a ser en agosto, el día 5 de agosto, en Santa Olalla, en Toledo, ese Campeonato de España de perros de muestra que organiza la entidad federativa. Apúntenlo ya en su agenda si son aficionados. Llegamos ya al final del programa, pero antes, como siempre, sus fotografías. Saben que pueden participar por WhatsApp, por redes sociales o también por correo electrónico. Comenzamos con esta imagen, fíjense, antigua, de los años 40. Nos dice María Francisca que su madre estaba pasando por aquellos días, pues esas jornadas probablemente de vendimia en Gel San Zaragoza. Gregorio Espinosa, de Malagón, en Ciudad Real, ahí atendiendo sus pistachos.
que además dice que su cumpleaños ha sido ahora, así que felicidades. Fernando Huete, en Villalba del Rey, en Cuenca, sonriente, a pesar de que el verano va a ser complicado los próximos días, seguramente, y también un gran día de espárragos tardíos, ahí los mellizos, desde Montalvos. Terminamos con la foto que nos manda Elio Rodríguez, también de espárragos, en este caso en el Monte de la Atalaya, en Ciudad Real, y con el refrán que dice así: en junio el mucho calor nunca asusta al labrador. Poco a poco va subiendo la temperatura. A ver cómo acaba este verano, que empezará, insistimos, en muy pocos días. Lo contaremos aquí en el campo. Esta tarde, ya saben, última vuelta de información agraria. Les esperamos. Hasta luego.